Que Dios les bendiga en esta preciosa noche de sábado 18 de abril. Que el Señor nos concede volver a tener un sábado más nuestras reuniones familiares a través de esta plataforma, como lo es YouTube. Les saluda el hermano Mario Castillo. Soy supervisor del sector 4 y es un privilegio poder saludarles, poder dirigirme a ustedes, esperando que se encuentren bien, ¿verdad? Que el Señor los esté protegiendo, los esté guardando de tantas cosas que están pasando en este tiempo. Para iniciar, quisiera que cerráramos nuestros ojos y eleváramos una oración al Señor, encomendándonos en sus manos, y vamos a compartir la palabra y que sea Él ayudándome a mí a enseñarla y ayudándonos a todos a recibirla, a aplicarla a nuestras vidas. Le invito a que cierre sus ojos y ore juntamente conmigo. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder, Señor, a través de este medio recibir tu palabra, oh Dios. Te pedimos que seas tú ayudándonos, dirigiéndonos. Sé tú, oh Dios amado, usando mi vida, y que cada corazón, Señor, pueda recibir tu palabra y sacar el mejor provecho de ella, oh Dios, que cada corazón sea como tierra fértil, oh Dios, donde tu palabra crezca, germine y dé fruto. Y gracias, oh Dios amado. Amén. Muy bien, mis amados, en esta noche vamos a meditar bajo el tema Jesús recibe a los pecadores. Ese es el tema para hoy. Jesús recibe a los pecadores, y les invito a abrir sus Biblias. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Aquí tenemos tres parábolas seguidas. Tenemos la parábola de la oveja perdida, seguidamente la moneda perdida y luego la del hijo pródigo, ¿verdad? Las tres parábolas más bien viene siendo una misma parábola con tres partes, ¿verdad? Pero fue en respuesta a las acusaciones que los fariseos y los escribas le hacían a Jesús, ¿verdad? Lo criticaban porque él se juntaba con los pecadores, y los pecadores también, a los pecadores les gustaba también oír la palabra de Dios, escuchar a Jesús. Eso es bien interesante. Así que vamos, creo que ya encontró la cita. Vamos a leer, dice Lucas 15, versículos 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Muy bien, hasta ahí vamos a leer. Y ya les dije el tema: Jesús recibe a los pecadores. Ese tema, hermanos, es confortante, ¿verdad? Nos llena de esperanza porque todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Lo éramos antes de llegar a los pies de Cristo, y aún hoy, ¿verdad? No llevamos vidas perfectas, ¿verdad? Porque no hay nadie perfecto, solo el Señor. Aunque nosotros no querramos, a veces le fallamos. Hay veces voluntariamente, hay veces involuntariamente.
pero continuamos siendo pecadores. La diferencia es que nuestro estatus ahora es pecadores arrepentidos o pecadores redimidos, ¿verdad? Y antes solo éramos pecadores, solo éramos hijos de ira, ¿verdad? Pero imagínese usted en la condición que el Señor nos encontró, ¿verdad? Éramos pecadores con letras mayúsculas, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes se recuerda la condición en la que Jesús lo encontró. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Jesús recibe a pecadores. Imagínense el problema que Jesús no recibiera a pecadores, sino que solo recibiera a gente santa. Usted y yo no tuviésemos ninguna opción. Bueno, nadie en el mundo tuviese la opción de tener una relación con Dios, ¿verdad? Porque como Él solo santos recibe, pues entonces quizás solo los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, quizás solo ellos podrían tener acceso a tener una relación con Dios. Pero gracias a que Jesús recibe pecadores, nosotros hemos sido recibidos, ¿verdad? En sus brazos. Así es que vamos a entrar a esta historia que está por demás interesante. Los fariseos creían que condenar a Jesús por lo que él hacía era justificado, ¿verdad? Sin embargo, no se daban cuenta que es justamente a eso que Jesús vino a la tierra, ¿verdad? A buscar y a salvar a quienes, a los que se habían perdido. ¿Y quienes se habían perdido? Los que estábamos en pecado, ¿verdad? Entonces ellos ignoraban eso, ellos desconocían de que es exactamente a ese tipo de gente que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese que dice ahí el versículo 1, se acercaban a Jesús todos. Oiga la palabra que usa el evangelista Lucas. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Todos. No se acercaban a algunos publicanos y algunos pecadores. Pues allí dice literalmente todos los publicanos y todos los pecadores. ¿Para qué? Dice que se acercaban para oírle. Yo le recuerdo cuánta gente se acercó a Jesús por mera curiosidad, por mera casualidad, ¿verdad? No por oírle, por curiosidad se acercaban unos para verle, simplemente para verle. Otros se acercaban para que le sanara. Otros se acercaban para que les diera de comer. La gente se acercaba a Jesús por diferentes razones, pero detengámonos en la razón por la que estos señores publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. ¿Cuál era la razón? Dice que para oírle. Y es interesante la razón que la Biblia da por la que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Fíjate que ellos no se acercaban para que les sanara. Ellos no se acercaban para que les diera de comer. Ellos no se acercaban a ellos para conocerle, simplemente conocerle físicamente, ¿verdad? Que Jesús era pues famoso, ¿verdad? Un tiempo de su ministerio, las multitudes andaban tras él, entonces él era muy conocido, muy popular, muy famoso. Estos publicanos y pecadores no se acercaban por ninguna de esas razones. ¿Y por cuál razón se acercaban? Dice ahí la Biblia, el versículo 1 que leíamos, se acercaban para oírle. Y eso a mí me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que la fe viene, ¿por qué? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Que podamos acercarnos a Jesús, ¿verdad? Con esta razón, con este motivo, poder oírle. Ahora ya nosotros no podemos ir a un lugar y encontrar a Jesús físicamente, ¿verdad? Pero cada vez que asistimos a una iglesia, podemos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos oír, tal como estos publicanos y pecadores se acercaban y oían la palabra de Dios de labios de Jesús mismo, ¿verdad? Ahora Él ya no está con nosotros físicamente, pero su palabra continúa. Entonces podemos seguir oyéndole, ¿verdad? Y la fe viene por el oír. Así es que
Felicito, ¿verdad?, a aquellos que se acercan a la iglesia para escuchar el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay aprendizaje, ahí hay sabiduría y la palabra de Dios nos transforma. El versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínense lo que les molestaba. Pero si era justo a lo que Jesús había venido, ¿verdad? Era justo a lo que Jesús había venido. No, Jesús no había venido por los sanos, sino que Él había venido por los enfermos. Así lo dice otro de los evangelios, ¿verdad? Los fariseos y escribas estaban tan perdidos como los publicanos y pecadores, pero la diferencia es que no los reconocían. Los fariseos y los escribas estaban igual que los publicanos y pecadores, ¿verdad? Estaban en la misma categoría, pero ellos se creían superiores, ellos se creían santos, ellos se creían que estaban en otra categoría, que sí estaban ellos en una correcta relación con Dios. Sin embargo, al ver los evangelios y cómo Jesús los confrontó, vemos que ellos no estaban en mejor posición, ¿verdad? Ellos estaban igual que los publicanos, igual que los pecadores. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que los publicanos y pecadores sí reconocían su condición, ¿verdad? Sí reconocían su miseria, sí reconocían su necesidad. Una vez un fariseo y un publicano asistieron al templo a orar, ¿verdad? Y usted ya sabe qué es lo que oraba el fariseo y qué es lo que oraba el publicano. Los publicanos, por si usted no lo sabía, eran las gentes más despreciables en el antiguo Israel. Los publicanos y las prostitutas, ¿verdad? Era lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo, ¿verdad? Y por al otro extremo se encontraban los fariseos, ¿verdad? Según ellos, en las posiciones más elevadas. Pero ¿qué oraba el fariseo? Decía: Señor, yo te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana, porque yo doy diezmo, porque no soy como este publicano. Imagínense. Luego la Biblia registra la oración del publicano, y el publicano simplemente decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Esa es la oración. Y luego el escritor continúa diciendo que Jesús hizo la pregunta: ¿quién creen que descendió a casa, que fue a casa justificado? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? El publicano. Y la hipocresía del fariseo continuó, yo no sé por cuánto tiempo más, ¿verdad? Pero la Biblia nos relata encuentros así entre estos dos grupos de personas. Ahora Jesús está en medio de publicanos y en medio de pecadores, y eso le molesta a los señores fariseos. Lo ven mal, lo critican, se enojaban. ¿Por qué? Porque los pecadores tenían acceso a la gracia. Básicamente Jesús trajo la gracia a la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenían los publicanos y pecadores? Pues cuando entraban en contacto con Jesús, entraban en contacto con la gracia, y eso les molestaba a los fariseos. No le podían condenar porque les predicaba, entonces le condenaban porque comía con ellos. Imagínense usted. El versículo 4, veamos el 3, dice: entonces él les refirió esta parábola. Por eso digo que la que llamamos las 3 parábolas, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, nosotros las vemos con 3 parábolas, pero Jesús dice que les refirió esta parábola, una sola parábola, y de ahí van las 3 historias. Entonces es una sola parábola con 3 partes. Dice el versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ese es el versículo 4. Imagínense, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Mira dónde la dejó.
Las dejó en el desierto a las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Mire, y esa oveja perdida somos nosotros, hermanos y amigos. Y qué hermoso la figura que encontramos aquí, ¿verdad? Los hombros es la parte más fuerte de un ser humano, de un hombre. Los hombros es ahí donde podemos llevar más carga, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Jesús con la oveja? La pone sobre sus hombros, que es la parte más fuerte de un varón, de un hombre. ¿Y por qué agarra la figura de la oveja? Porque la oveja es el animal más torpe que hay, es el animal más distraído, es el animal más indefenso. Hay tantas fragilidades en una oveja, ¿verdad? Y una oveja sin pastor está totalmente perdida, se pierde, ¿verdad? Entonces, aún llevando pastor y así se pierden, tomo esta comparación de un ejemplo literal, ¿verdad? De un pastor de ovejas, ¿verdad? Siempre hay una que se descarría, siempre hay una que se desvía, ahí es donde el pastor va por esa que se extravía, ¿verdad? Entonces, leíamos el versículo 5. Este es un gran cuadro, ¿verdad? De cómo el Señor nos carga a nosotros, nos toma. Versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja. Oiga cómo la llama. Aún en el estado de perdida que estaba, aún en el estado de perdición, él la llama mi oveja. He encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Estos 99 justos, realmente Jesús estaba hablando esto con ironía, ¿verdad? Le estaba diciendo a los fariseos que ellos se consideraban justos, que ellos se consideraban que no necesitaban arrepentimiento. Por lo tanto, ellos iban a seguir en su hipocresía. Por lo tanto, en el cielo no iba a haber ningún gozo, no iba a haber alegría, no iba a haber ninguna fiesta. ¿Por qué? Porque ellos no se habían arrepentido. Pero sin embargo, por otro lado, en contraste con esta oveja perdida, sí, ¿verdad? Cuando fue encontrada, hubo fiesta, hubo celebración, hubo gozo, ¿verdad? Este capítulo encontramos tres parábolas de Jesús, o tres en una, o una en tres, como usted lo quiera ver, pero lo que las tres nos muestran es el amor de Dios por la raza humana, por el ser humano, por el perdido. ¿Qué pasó en el caso de la primera parte de esta parábola? La oveja que hace Dios va a buscarla. Y óigame esto que le quiero compartir. La oveja no fue a buscar al pastor, ¿verdad que eso es ilógico? La oveja no fue a buscar al pastor. ¿Quién buscó a quién? Jesús busca a la oveja. Y eso tiene un sentido más profundo, porque la humanidad nunca va a buscar a Dios por sí misma, por su propia iniciativa. Todo pecador lo que va a hacer es huir de Dios. Es justo lo que hizo Adán y Eva cuando cayeron, cuando pecaron. Tuvieron miedo y ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Quién buscó a quién después de la caída, después de Adán y Eva? ¿Quién buscó a quién? Fue Dios quien buscó a aquella primera pareja. Y desde entonces Dios continúa buscando a los perdidos. Dios continúa buscando a los pecadores. El caso de esta oveja, Dios, ¿verdad?, representado con este pastor, buscó a la oveja.
encontró a la oveja, la tomó en sus brazos, la echó sobre sus hombros, la llevó a casa. ¿Y qué nos habla ahí de la oveja? Que ni siquiera podía caminar, ni siquiera podía valerse por sí misma. Sus patas no funcionaban. O sea, tuvo el pastor que echarla sobre sus hombros. Así de inválidos nos encontró el Señor, así de ineptos nos encontró el Señor, así de inútiles nos encontró el Señor, así de incapaces Él nos encontró, ¿verdad? Y vendó nuestras heridas, nos curó y hubo fiesta en los cielos. Entonces, que le quede grabado eso, ¿verdad? Es el Señor quien lo ha buscado a usted, ¿verdad? No hemos sido nosotros que no hemos buscado a Él. Es el Señor quien nos busca. Entonces, en la primera parábola vemos, o en la primera parte de esta parábola vemos el amor, ¿verdad?, de Dios por la humanidad, representado en este pastor que busca a esta oveja. En la segunda parte de esta misma parábola, que habla de la moneda perdida, otra vez, ¿verdad? Había algo perdido. En el primer caso era una oveja, en el segundo caso era una moneda, ¿verdad? ¿Y qué hace la mujer con esta moneda que había extraviado? La buscó diligentemente, barrió, prendió la luz, limpió bien, le dio vuelta a todo lo que tenía hasta que encontró la moneda perdida. Yo le pregunto, ¿de qué sirve una moneda que esté perdida? ¿Para qué le sirve una moneda que está perdida? No sirve para nada porque no la puede gastar. No cuenta con ella porque se le perdió. No la tiene. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Verdad? Si nos vemos a nosotros como monedas perdidas, nos encontró y nos puso en circulación. Ya una moneda que se encuentra, la podemos poner en circulación y tiene un valor y la podemos usar y puede ser de utilidad. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Ahora somos útiles en el servicio, en la obra del Señor. Ahora somos útiles en su obra, ¿verdad? Antes éramos útiles para los planes y propósitos de Satanás, pero ahora, qué hermoso que ahora somos útiles para los planes y propósitos de Dios, ¿verdad? Porque estábamos perdidos y Él nos encontró. Y la tercera parte de esta parábola en Lucas 15, que es la del hijo pródigo, ¿verdad? Que también está mal titulada porque esa parábola no resalta la actitud equivocada del hijo pródigo. Esa parábola resalta el amor del padre, ¿verdad? Y entonces, así como hubo diligencia en buscar la oveja, así como hubo diligencia en buscar la moneda, ahora la parábola del hijo pródigo nos enseña algo, ¿verdad? Cuando el hijo vuelve a casa, encuentra a un padre amoroso, y aquel padre extiende sus brazos, ¿verdad? Abraza a su hijo, lo restituye como hijo, aunque el mismo hijo estaba consciente que no merecía ser llamado su hijo y que le aceptara como uno de sus jornaleros, ¿verdad? Pero el padre le pone el anillo, lo manda a bañar, le pone las mejores ropas y también hubo fiesta. ¿Qué le parece? También hubo fiesta. Así se goza el Padre cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros entendemos que en los planes eternos de Dios estábamos incluidos. Entonces las tres parábolas, hermanos, nos muestran este amor de Dios. En las tres hay algo que se pierde, una oveja, una moneda, un hijo. En las tres lo perdido es encontrado y en las tres hay alegría cuando se encuentra lo que estaba perdido. Esa alegría es el contenido principal de estas tres parábolas. Número uno, Jesús recibe a los pecadores. Qué hermoso que Jesús recibe a los pecadores. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, ¿verdad? Acerquémonos a Jesús, ¿verdad? Para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Ellos no concebían que hablaba en nombre de Dios, los fariseos, y pudiese relacionarse tan cordialmente con los malos, ¿verdad? Los fariseos y los escribas murmuraban, este a los pecadores recibe y con ellos come,
¿verdad? Y este es un mensaje para nosotros como iglesia, porque a veces nosotros queremos aislarnos, ¿verdad? De aquellos que no tienen nuestra fe, de aquellos que no comparten nuestros mismos valores, ¿verdad? Y a veces queremos hacer exclusión de personas, ¿verdad? Y solo relacionarnos con aquellos de la iglesia. Y yo le hago una pregunta, entonces, ¿cuándo vamos a evangelizar? Si solo queremos relacionarnos con convertidos, si solo queremos relacionarnos con cristianos, ¿cuándo vamos a evangelizar personas? No, nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? Porque cerramos la puerta a personas que no asisten a la iglesia, o que tienen un vocabulario obsceno, o que toman, o que fuman, y nos queremos rápidamente aislar de esas personas. Entonces no olvide que somos puestos como una antorcha en medio de las tinieblas, ¿verdad? No olvidemos que somos la luz de este mundo, ¿verdad? No debemos ¿Y para qué sirve una luz debajo de una mesa? ¿Verdad? Una luz siempre se pone en alto para que alumbre. Entonces usted y yo desempeñamos ese papel. Por lo tanto, si Jesús no rechazó a los publicanos y pecadores, ¿qué derecho tenemos nosotros para hacerlo? No tenemos absolutamente ningún derecho, ¿verdad? Nosotros debemos ser abiertos, ¿verdad? Con todo tipo de personas. Y sin embargo, Jesús, al reunirse con ellos, al compartir con ellos, no hacía las mismas prácticas de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, los publicanos eran ladrones, pero sabemos que Jesús no robaba, ¿verdad? Las prostitutas y cualquier otro tipo de pecador. El hecho que Jesús se juntara con ellos no quería decir que participaba en las cosas que ellos hacían. Él se juntaba con ellos para predicarles el Evangelio, ¿verdad? De esa misma manera nosotros podemos y debemos juntarnos con los pecadores, no para participar de las cosas que ellos hacen, sino para predicarles la luz del Evangelio. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, seguro que las palabras de estos judíos querían desacreditar a Jesús, ¿verdad? De estos fariseos. Pero lo que ellos consideraban que era un defecto a oídos de los pecadores era una melodía. Es muy consolador saber que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Nosotros éramos unos viles pecadores, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahora comemos en su mesa, ¿verdad? Y en segundo lugar, Jesús busca a la oveja perdida. Fíjese que perdió una entre 100 y cualquiera puede analizar, bueno, una no es ninguna. Son dichos de nosotros hoy día, pero al ver la actitud de Jesús, él no pensó así, ¿verdad? Una sola oveja cuesta la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora, en este tiempo, porque ya ese sacrificio, ya Él lo hizo en la cruz. Entonces, Él no pensó de esa forma, ¿verdad? Él no pensó de esa forma. La llama mi oveja, aún en el estado de perdición. Fíjese que este pastor no envió un criado, no envió un representante, no la ignoró para comenzar, ¿verdad? Y cuando había que ir por ella, lo hizo personalmente. Así Jesús descendió a este mundo personalmente, ¿verdad? Pudo haber enviado un ángel que muriera en la cruz, pudo haber enviado un arcángel, un querubín, un serafín, qué sé yo, pero él personalmente, así como este pastor, él personalmente fue por la oveja perdida, así Jesús personalmente descendió a este mundo, ¿verdad? Por nosotros que éramos esa oveja perdida. Aun cuando todo el mundo, fíjese, le comparto esto, aun cuando en todo el mundo solo hubiese un pecador, Jesús, y ese pecador hubiese sido usted, Jesús hubiese descendido del cielo a morir en la cruz solo por usted. ¿Qué le parece? ¿No le llena de gratitud saber eso? O sea,
lo estoy trayendo desde el hecho de que Jesús puede haber, o este pastor pudo haber ignorado a esa oveja porque le quedaban 99, pero no fue así. Le quiero mostrar el valor de una sola oveja. Por eso le digo, si en este mundo solo usted hubiese estado de pecador y había que redimirlo, había que rescatarlo, Jesús no lo hubiera pensado dos veces, ¿verdad? Él inmediatamente también hubiese venido, como vino por muchos, pudo haber venido por uno solo, ¿verdad? Y ese uno pudo haber sido usted, y usted hubiese encontrado esos brazos de perdón. Usted hubiese descansado también sobre esos hombros fuertes de la gracia. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Qué hermoso. Vamos a ver un punto más. En último lugar, estoy terminando ya. Llevo unos 30 minutos ya hablando. El gozo por un pecador que se arrepiente. Ese es el tercer punto. La moraleja que Jesús saca de su relato es que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esta moraleja es la misma de las otras dos parábolas que siguen al hablar de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo hacían con ironía, ya que todo ser humano es pecador y todos necesitamos de arrepentirnos. Todos necesitamos arrepentimiento. Eran los fariseos que se consideraban justos, pero realmente no lo eran. Ellos son los 99 que se quedaron en el desierto, símbolo de sequedad espiritual y rebeldía. A Dios le interesa más el arrepentimiento de un pecador que la supuesta justicia de los religiosos, ¿verdad? Por eso la religiosidad no cabe en la iglesia, no hay lugar para la religiosidad. Por otra parte, Jesús también hacía ver a los fariseos su descuido como pastores de Israel. Fíjense que la actitud de Jesús es exactamente la que debían haber tenido los fariseos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Ir en busca de su oveja perdida, ir en busca de esa moneda perdida, recibir con los brazos abiertos al pecador. Pero ¿qué hacían justamente en esta historia que estamos leyendo? ¿Qué hacían los fariseos con respecto a los pecadores? Los rechazaban. De hecho, por eso estaban condenando a Jesús, ¿verdad? Porque decían, si fuese de Dios, no se juntara con este tipo de calaña que son estas personas. Entonces, en vez de recibir al pecador con los brazos abiertos, ellos los excluían. En vez de ir a buscar las ovejas perdidas, no, ellos las marginaban. Entonces, eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros, que ya somos iglesia, que ya somos parte del cuerpo de Cristo. No debemos ser excluyentes, ¿verdad? Sino compartir las buenas nuevas, compartir el mensaje, ¿verdad? La luz del Evangelio debe ser compartida a todos los que viven en oscuridad. La buena noticia es que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Eso abre la puerta para que todo el que sabe que necesita el perdón pueda venir y recibirlo. Dios no anda en busca de personas buenas y justas, Él busca a los malos y perdidos. Hermanos y amigos, esta es la buena noticia, ¿verdad? El Señor le recibe con los brazos abiertos si usted genuinamente reconoce que es pecador. Si usted genuinamente reconoce que necesita ayuda, si usted de verdad quiere volverse a esos brazos eternos de amor, esos brazos eternos de perdón están extendidos para usted. La gracia todavía está al alcance de su mano. Basta con reconocer que usted es un pecador y que necesita un cambio, que necesita redireccionarse. Por lo tanto, esta noche yo le invito, ¿verdad? Si usted quiere tener un encuentro personal con Jesús, no lo piense tanto. Él ha cambiado millones de vidas alrededor del mundo y sigue cambiando. Solo lo que necesita es un corazón contrito y humillado. Así que si usted esta noche quiere ponerse a cuentas con el Señor, yo le invito a que cierre sus ojos y ore después de mí, repita después de mí: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te he fallado.
Yo admito que soy pecador. Yo necesito tu perdón. Gracias por venir a buscar mi alma, así como ese pastor fue a buscar esa oveja perdida. Así tú vienes hoy a mí a buscarme. Y aquí estoy, Señor, tómame en tus brazos, deposítame sobre tus hombros, cura mis heridas, restáurame, Señor. Gracias por encontrarme. Si usted ha hecho esta oración, la misma Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y usted ha tomado la mejor decisión. Le invito a seguir adelante en el camino de Dios, porque es lo mejor que usted puede hacer, caminar con Cristo. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.